Ya vimos entonces los óxidos y los anhídridos, ¿verdad? Que prácticamente son productos que se dan de la reacción del oxígeno con metales y no metales, ¿verdad? Eh, el óxido es la reacción del oxígeno con un metal, ¿verdad? Se pueden nombrar en los tres sistemas de nomenclatura y los anhídridos solo se nombra en el sistema clásico funcional. Anhídridos no existen en el sistema Stock y en el sistema estequiométrico, ahí todos son óxidos, ¿verdad? Anhídridos solamente existen en el sistema clásico funcional y que también son llamados óxidos ácidos. Estos son, los anhídridos también son llamados óxidos ácidos y que son el producto de la reacción del oxígeno con un no metal. Y hoy sabemos también que hay algunos metales, los que están actuando con números de oxidación de 4 arriba de 4, que también son del tipo anhídridos, ¿verdad? También eso pues ya lo aprendimos, ¿verdad? El día de hoy pues vamos a ver peróxidos, hidruros y todo lo que podamos avanzar el día de hoy, ¿verdad? Que ya vámonos entonces a terminar con todos los elementos de la tabla periódica con el oxígeno, que nos faltarían los peróxidos, y luego entramos a todos los elementos de la tabla periódica con hidrógeno y después nos vamos a sin hidrógeno. Eso solamente para ubicarnos, ¿verdad? Entonces el otro día estábamos viendo que los óxidos tocan dos casos. Nosotros sabemos que el primer caso es que el metal tenga un número de oxidación, la terminación en es ico o en el nombre específico, porque todos son óxidos en el nombre genérico. Entonces el nombre específico es el nombre del metal terminado en ico, o ya sea que se le anteponga la palabra de al nombre del metal. Luego tenemos los anhídridos, que nosotros sabemos que para los anhídridos generalmente estos se dan cuando las columnas pares están actuando con números de oxidación pares y las impares están actuando con números de oxidación impares, porque si se sale de esto, no son del tipo anhídrido, son del tipo óxido y solamente lo podemos nombrar en el sistema Stock y en el sistema estequiométrico, porque en el sistema Stock y en el sistema estequiométrico no existe anhídridos, ¿verdad? Hoy ya sabemos también que anhídridos son llamados también óxidos ácidos. Por favor, tomen en cuenta que pues son llamados también óxidos ácidos, ¿verdad? Siempre y cuando esas columnas de los no metales estén trabajando con números de oxidación pares y estén en columnas pares, y aquellas impares estén trabajando con números de oxidación impares, ¿verdad? Nosotros sabemos que se reconocen dos casos también. El primer caso es que forma un anhídrido, hay excepciones, el carbono, el silicio, el boro cuando actúa, el carbono y silicio cuando actúan con 4 y el boro cuando actúan con 3, que es una excepción, ¿verdad? Ellos exclusivamente se le da el nombre de anhídrido con la terminación ico, ¿verdad? Y de ahí todos aquellos elementos no metales que puedan formar un anhídrido se nombra nombre genérico anhídrido y nombre específico el nombre del no metal terminado en ico, ¿verdad? De ahí viene que por eso es que el CO2 también es llamado anhídrido carbónico, ¿verdad? Y por eso es que el monóxido de carbono solo se nombra en el sistema Stock o en el sistema estequiométrico, porque prácticamente el carbono, el único anhídrido que forma es este. Y como es una excepción cuando él actúa con 4, ¿verdad? Entonces se le da la terminación ico, anhídrido carbónico. El otro día estábamos viendo entonces que para los anhídridos, ¿verdad? Que ya, o sea, para los neometales que forman más anhídridos, dos o más anhídridos, pues el nombre genérico es anhídrido y el nombre específico, usamos esta tablita, se actúa con 1 o 2 hipoosos, se actúa con 3 o 4 soloosos, se actúa con 5 o 6 soloico y se actúa con 7 perico, ¿verdad? Y prácticamente hasta ahí venía el examen, ¿verdad? Anhídridos, vimos los ejemplos, el del bromo y el del cloro, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar entonces de peróxidos. Los peróxidos se forman de la combinación del oxígeno con metales alcalinos y alcalinoterios y el hidrógeno. Prácticamente vamos a ver que solo son estos, ¿verdad? Solo son 1A, 2A y el hidrógeno, ¿sí? Solamente estos. Ahora, les quiero contar que como ustedes saben, y hablamos eso cuando estábamos en la unidad número 2 de configuración electrónica, algunos elementos, sus configuraciones electrónicas y algunas cuestiones se han
eh, analizado, se han hecho estudios espectrales. Resulta que se ha llegado a determinar, en el caso de los peróxidos de la columna 1A, les voy a contar, se ha llegado a determinar que todos los peróxidos de la columna 1A, estoy hablando también del hidrógeno, estoy hablando, después va litio, ¿sí? Litio, después va, vamos a ver, disculpen, voy a agarrar mi tabla periódica porque creo que después del litio va el sodio, potasio, rubidio, cesio. ¿Voy bien ahí? Yo creo que así es. No encuentro la tabla, pero ahí estamos. Hidrógeno, litio, después va sodio, ¿verdad? Después va potasio, después va rubidio, después va francio. Díganme si es así. Cesio, Le lleva faltó cesio cesio. antes de francio. De francio me faltó, va que sí, me faltó uno, sí, cabal, gracias. Entonces aquí me faltó, ¿cuál es el que me faltó a ustedes? Cesio. Cesio. Cesio, gracias. Cesio. Empieza cesio, ajá, y francio, gracias. Les quiero contar que una de las características de los peróxidos es que el oxígeno trabaja con -1, pero está demostrado que la relación, y todos estos trabajan con +1, ¿verdad? Todos estos trabajan con +1. Cualquiera diría cualquiera diría 1 y 1, entonces la fórmula debería ser HO, pero no es esta. Les cuento que está demostrado que la fórmula empírica y la fórmula molecular de los peróxidos de la columna 1A va a ser así. Miren, la relación siempre va a ser 2 a 2 y no se reduce. Es la única que no se reduce. Entonces, de ahí viene que el peróxido de hidrógeno es así la fórmula. Este es nombre genérico peróxido, peróxido. Y nombre específico de hidrógeno. Este es el tal agua oxigenada, ¿verdad? O sea, la tal agua oxigenada, ¿verdad? El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada. Entonces, todas las fórmulas de la columna 1A sería litio 2, oxígeno 2, sodio 2, oxígeno 2, potasio 2, oxígeno 2, y no se reducen. Rubidio 2, oxígeno 2, cesio 2, oxígeno 2 y francio 2, oxígeno 2. Todas son así y no se reducen. Tómenlo en cuenta, por favor, y no se reducen. Entonces, la ventaja es que no se confunden con los óxidos, ¿verdad? Los peróxidos no se confunden con los óxidos. ¿Por qué? Porque si yo vengo ahorita y les pido la fórmula del óxido sódico, háganme la fórmula del óxido de sodio u óxido sódico. ¿Sí? Vendrían ustedes y dirían, bueno, óxido de sodio. El sodio, por estar en la columna 1A, trabaja con número de oxidación de +1. Y lo vemos ahí, es un ion monoatómico, trabaja con número de oxidación de +1. El oxígeno, ¿verdad? En los óxidos y en todos los demás, a excepción de los peróxidos, trabaja con -2. Entonces, se cruzan los números de oxidación y la fórmula del óxido sódico sería sodio 2, oxígeno, y esa sería, ¿verdad? ¿Es diferente a la del peróxido de sodio? Sí, es diferente, porque miren, el peróxido de sodio es una relación 2 a 2 y el óxido es una relación 2 a 1. Entonces, ahí no hay problema que se confundan. O sea, van a ustedes poder distinguir sin ningún problema entre los peróxidos y los óxidos, ¿sí? Ahora, donde sí no hay, o sea, a veces es difícil diferenciarlo, pero difícil en el sentido de la primera vista, ¿va? A veces uno dice, ¿será este peróxido u óxido? Pero es sencillo identificarlo, que ahorita se los voy a mostrar cómo se hace esto. Es los de la 2A, porque recuérdense que los peróxidos son compuestos entonces que se forman, voy a cambiar de diapositiva, ¿verdad? Se forman de la combinación del oxígeno con metales alcalinos, que fueron los primeros que vimos de la columna 1A, pero también los alcalinotérreos, que son de la 2A, ¿verdad? Y con el hidrógeno, por supuesto, pero el hidrógeno es de la 1, ¿verdad? Entonces, en donde no hay, digamos, como, o
sea, a simple vista, diferenciarlos es con la de la 2A, ¿verdad? Pero entonces podemos, o sea, podemos hacerlo de la siguiente forma. Vean. ¿Cómo diferenciar entre un peróxido y un óxido de la columna 2A? Vámonos con este. Voy a limpiar esto y me voy para otra. Ahí estamos. Bueno. Por ejemplo, si yo vengo y les doy la fórmula, ¿vale? Les doy esto y les pido, por favor, dígame si esto es un peróxido o es un óxido, entonces ustedes dirán, bueno, averigüemos, ¿verdad? Porque tal vez a simple vista no se mira. Nosotros sabemos que por ser una molécula, la suma algebraica debe ser igual a cero. Lo sabemos muy bien. Como lo que no sabemos es el número de oxidación del oxígeno, porque eso es lo que está en duda, si el oxígeno actúa con -2 es óxido y si actúa con -1 es peróxido. Entonces es el que estamos buscando. Ahora, el bario por regla ya sabemos porque el bario, al igual que todos los metales alcalinotérreos de la columna 2A, tienen número de oxidación de +2, todos. No hay por dónde perderse aquí. Entonces, rápidamente ustedes mentalmente lo hacen o ya sea que vienen, ¿verdad? Y sacan la ecuación y dicen, busquemos el valor de X, ¿va? Ya mentalmente saben que es -2, es un óxido, ¿verdad? Pero si alguien quiere sacar la ecuación, hacerlo de esta forma, pues perfectamente lo puede hacer. Y entonces este está sumando, pasa del otro lado restando y entonces le queda que X es igual a -2. Y efectivamente eso nos dice que es un óxido, es el óxido de bario. De bario. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la fórmula del peróxido de bario? ¿Verdad ustedes? Es cuando el bario va a actuar con su mismo número de oxidación de +2, porque se no puede cambiar, pero el oxígeno está trabajando con -1. O sea, a la hora de cruzarse los números de oxidación, sería bario 1, oxígeno 2. Entonces, este sí sería la fórmula del peróxido de bario y esta es la fórmula del óxido de bario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a ustedes les dicen, averígüenme el nombre de esto, a simple vista pueden ustedes decir, bueno, ahorita que ya lo vimos, pueden decir, es peróxido, pero a simple vista a veces es difícil decir peróxido u óxido. Entonces yo les recomiendo que busquen el número de oxidación del oxígeno. Si es -2 es óxido y si es -1 es peróxido. ¿Y cómo hacen eso? Vuelvo a repetir, la suma algebraica de los números de oxidación por el número de átomos tiene que dar igual a 0. No sabemos cuál es el número de oxidación del oxígeno, pero tenemos 2, eso sí lo sabemos. Entonces 2X. Por regla, y no por regla, pues sabemos que los elementos alcalinotérreos, por estar en la columna 2A y por ser metales representativos, el número de columnas siempre es el número de electrones de valencia, ellos actúan con +2. Entonces, cualquiera dice, bueno, ya saqué el valor, ¿verdad? Lo hice mentalmente, perfecto, pero hay algunos que necesitan hacerlo más lentamente, perfecto también. +2, +2X, no por ir primero vamos a ser mejores ni por ir de último. Recuérdense que todos también tienen diferentes inteligencias, ¿verdad? Diferentes emociones, son diferentes, pero eso sí, lo que sí les puedo asegurar es que todos tienen el potencial para salir adelante y ser exitosos en esta vida, ¿verdad? Y también el éxito depende de donde lo veamos, ¿verdad? Pero ya el tener salud es algo que hay que agradecer a Dios todos los días. Pero entonces miren pues, 2X es igual a, este está sumando, pasa del otro lado restando, ¿verdad? Este está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me queda que X es igual a -2 partido 2, esto es igual a 1. Cuando ustedes ya obtienen el número de oxidación del oxígeno y se dan cuenta que es -1, saben entonces que este es el peróxido de calcio. Este es el peróxido de calcio, ¿verdad? Y así ustedes le pueden poner el nombre a los peróxidos. Perfecto. Con esto, entonces terminamos todos los elementos de la tabla periódica con oxígeno, ¿verdad?
óxidos, anhídridos y peróxidos. Ahí estamos. Ahorita nos vamos a ir a todos los elementos de la tabla periódica con hidrógeno. Vámonos rápido. Voy cambiando de diapositiva. Vamos a ver. Bueno, vámonos con los anhídridos. Bueno, les cuento. En los anhídridos es los únicos compuestos en donde el hidrógeno trabaja con -1, porque ya por regla sabemos que el hidrógeno trabaja con +1, excepto en los hidruros, ¿verdad? Que trabaja con -1. Pero ¿cuál es la condición aquí? La condición ahorita se las voy a decir, pero es cuando el hidrógeno está combinado con los elementos de la columna 1A, 2A, 3A y también con algunos elementos de transición, ¿verdad? No con el hidrógeno y el boro no forma hidruros, tomen en cuenta eso es así, o sea, forma boranos, no forma hidruros, ¿verdad? ¿Y quién nos da la pauta de eso? O sea, ¿cómo yo puedo venir y decir, sí, con este metal forma hidruro o no lo forma, ¿verdad? Porque hay algunos que el hidrógeno no forma hidruros. Pues son con aquellos que tienen electronegatividad menor que la del hidrógeno, que es de 2.1. O sea, si el compuesto está formado por el hidrógeno con un metal menos electronegativo que el hidrógeno, menor de 2.1, puede formar hidruro. Pero si el metal tiene una electronegatividad arriba del hidrógeno, arriba de 2.1, no puede formar hidruros. ¿Sí? O sea, esa es la pauta básicamente, ¿verdad? Entonces, sí, la mayoría, o sea, los de la 1A, 2A, 3A, tienen electronegatividades menores que las de hidrógeno, por eso forma hidruros, ¿verdad? Y algunos elementos de transición, pero habrán algunos otros que tienen electronegatividades mayores que las del hidrógeno, entonces no pueden formar hidruros con el hidrógeno. Va, entonces vean. Casi siempre en el sistema clásico o funcional, porque recordemos que todas las reglas nos los van a dar en el sistema clásico o funcional. El sistema clásico, al igual que en los óxidos, que reconocía dos casos, lo mismo lo hace en los hidruros, reconoce dos casos. Reconoce cuando el metal actúa con un número de oxidación y cuando el metal actúa con dos números de oxidación. ¿Sí? Entonces, cuando actúa con un número de oxidación, ¿verdad? Vamos a ver que cuando actúa con un número de oxidación, ya sea que el nombre genérico siempre va a ser hidruro, ¿verdad? El nombre genérico siempre va a ser hidruro. Pero el nombre específico, ¿sí? Es el nombre del metal en genitivo o adjevitado si solo forma un hidruro, o sea, que quiere decir que si el metal solo tiene un número de oxidación, pueden ponerle la terminación ico, o ya sea anteponerle la palabra de al nombre del metal. Por ejemplo, puede ser hidruro sódico o hidruro de sodio, hidruro bórico o hidruro de boro, podría, pero hidruro de bario, perdón, boro no existe, eso no existe, por favor, disculpen. El hidrógeno con el boro forma boranos, no forma hidruros, perdón ahí. Estaba pensando en el boro y en el bario y dije boro. No, hidruro de bario, ¿verdad? Ajá, hidruro de bario o hidruro bárico, ¿verdad? O sea, puede usarse con la terminación ico, ¿sí? Ahora, si tiene el metal dos números de oxidación, cuando el metal está actuando con su número de oxidación menor, la terminación va a ser oso, y cuando actúe con su número de oxidación mayor, la terminación va a ser ico, ¿verdad? Entonces, y se puede aplicar en el sistema, o sea, se puede aplicar en el sistema clásico, como ya les dije, en el sistema, se puede también en el estequiométrico, pero sobre todo se utiliza también el sistema Stock, ¿verdad? Si yo en este momento viniera y les dijera, escríbame la fórmula del hidruro cúprico y del hidruro cuproso. A ver, todos ahí en la tabla periódica buscando números de oxidación y quiero la fórmula del hidruro cúprico y del hidruro cuproso. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes?
Bueno, se van a la tabla periódica y ven con qué números de oxidación está actuando el cobre. Obviamente, si hay cúprico y cuproso, está actuando con 2 números de oxidación. Los ven en la tabla periódica y miran que el cobre actúa con +1 y con +2, ¿verdad? Va. El hidrógeno actúa siempre con -1, ¿verdad? El hidrógeno. Inclusive, ustedes lo que pueden hacer es verificar, porque tienen que verificar que la electronegatividad del cobre sea menor que 2.1, que la del hidrógeno. Ay Dios, ya está ahí el chivo. A ver, ¿cuál es la electronegatividad del cobre en la tabla periódica? Por favor, todos viendo esto. La electronegatividad. Sí, del cobre. Ajá. Debe ser y menor que 2.1, ¿verdad? Vean, a ver si es cierto. 1.9. 1.9, excelente, ahí está, ¿verdad? Entonces sí puede formar hidruro. Ahí confirman ustedes que sí puede formar hidruro. Entonces, sencillamente, ¿verdad? Vienen -1 acá y se cruzan, aquí es 1 a 1, y entonces este sería así, ¿verdad? Hidruro, este sería entonces hidruro cuproso, ¿verdad? Hidruro cuproso. Y este, ¿verdad? A la hora de intercambiar sería cobre 1, hidrógeno 2. Entonces este sería hidruro cúprico, ¿verdad? Cuproso. Ajá, hidruro cúprico. Perfecto. Y lo mismo, ¿verdad? Plúmbico, plumboso, niquélico, niqueloso. Tiene más de 2 números de oxidación, pues entonces lo nombran en el sistema Stock o en el sistema estequiométrico, ¿verdad? Sí, por ejemplo, este hidruro cuproso, en el sistema estequiométrico sería hidruro de cobre, sencillamente así, hidruro de cobre. Y en el sistema Stock sería hidruro de cobre 1, ¿verdad? Entonces sería hidruro de cobre 1, entre paréntesis en números romanos. Lo mismo este, ¿verdad? Este sería dihidruro de cobre en el sistema estequiométrico, di o bi, porque cualquiera de los dos, dihidruro de cobre. Dime, Sebastián. Buenos días. Buenos días. En la fórmula de los hidruros siempre se coloca de segundo, ¿no? Sí, el símbolo. exacto, porque recuérdate que en una fórmula siempre va el menos electronegativo con signo positivo y después va el más electronegativo con signo negativo, ¿verdad? O sea, ya eso, las fórmulas químicas así van siendo, ¿verdad? El menos con más y el más con menos, ¿verdad? Así. Ajá. Sí. Pero en los que no son hidruros, entonces no. Bien, en todas las fórmulas. Solo hay un par de excepciones que era el amoníaco y el ion amonio, que yo les decía que esas sí eran excepciones de cómo colocar los elementos, pero porque por costumbre ya se colocaron así, pero la mayoría van desde el menos electronegativo hasta el más electronegativo. Y ya que tocaste eso, de una vez les cuento que nosotros en Latinoamérica lo colocamos así. En Europa lo colocan al revés. Ajá, ellos lo colocan al revés, del menos al más. A ver, del más, perdón, del más al menos, es al revés que nosotros, lo colocan al revés que nosotros. Pero nosotros en Latinoamérica lo colocamos así, las fórmulas. Hidruro de cobre 2, ¿verdad? Ustedes sería de cobre 2, entre paréntesis en números romanos. Serían los 3 nombres en los 3 sistemas de esta sustancia, ¿verdad? Hidruro cúprico, dihidruro de cobre 2, ¿verdad? En los 3 sistemas. Sebastián, ¿estamos bien ahí? Sí, ya entendí, gracias. Bueno, perfecto.
Va, entonces así se pondría para los hidruros, ¿verdad ustedes? Así sería. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Hidruro de calcio, hidruro cálcico, de aluminio, ¿verdad? Aquí tenemos cabal el ejemplo que les acabo de poner. Por ejemplo, el hidruro férrico, ¿verdad? Que es hidruro de hierro 3, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos, seguimos avanzando en la tabla periódica y vemos entonces ahora que aparecen eh, van a aparecer ahorita los boranos, ¿va? Ustedes que es cuando el hidrógeno se combina con el boro. Pero solo algo bien importante, les quiero contar que cuando el hidrógeno forma compuestos con los metales de transición, estos son del tipo hidruros, sí es cierto, es del tipo hidruros, pero se dice que más que simplemente combinarse químicamente, prácticamente el hidrógeno disuelve, o sea, se disuelve en el metal y esta forma de combinarse se le llama oclusión, es solamente para que lo sepan. Ajá, es un dato para que lo sepan. Bueno, ahora veamos. El hidrógeno con el boro no forma hidruros, forma boranos. Y estos boranos ya tienen nombres nombres, digámoslo así, especiales porque se utilizan prefijos como los di, tri, tetra, como los prefijos griegos o latinos para indicar el número de boros. Y por ejemplo, este es el diborano, este que tiene 10 es el decaborano. Si tuviéramos uno que tuviera 5 boros, sería el pentaborano, ¿verdad? Y así nos iríamos, porque estos compuestos que el hidrógeno forma con el boro son del tipo borano y se nombran sencillamente así, ¿verdad? Solo dependiendo del número de boros se coloca el prefijo y se les nombra de esta forma.
Tómenlo en cuenta. Y también aquí reciben nombres especiales. O sea, este es el amoníaco, ¿verdad? Estos sí hay que aprendérselos de memoria, estos cuatro. Este es el amoníaco, el PH3 es la fosfina, el ASH3 es la arsina y el SDH3 es la estidina, ¿verdad? Estos cuatro sí, por favor, aprendérselos de memoria. Y ahora nos quedan la columna 6 y 7A. La columna 6 y 7A. Déjenme decirles que en la columna 6 y 7A, vamos a ver, me voy a ir rápidamente acá. Va. ¿Quiénes son los elementos de la columna 6A? Y los de la columna 7A. Oxígeno, fósforo. No, pero oxígeno ya es de otra cosa. El oxígeno lo vimos ya con todos los elementos. Ese no, a excepción del oxígeno. Flúor, cloro, bromo y yodo, que son los 4 halógenos, ¿verdad? Y aquí sería azufre, selenio y teluro, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta de ahí para abajo, estos son, es metaloide, pero son no metales y metaloide, pero creo que más abajo de ya no, no sé si la escalonada pasa y son metales, pero son estos tres. Véanlo por favor en su tabla. ¿Todos viendo en su tabla? Necesito mi tabla y no la encuentro. Qué barbaridad es esto. Debajo del yodo, el astato también está incluido. Que es un metaloide. Permíteme. ¿El astato está del lado de los metales o de los no metales? No metales. Ya encontré mi tabla por fin. Aquí estamos. El teluro. No, pero es que estamos hablando de la columna 6A. Abajo del telurio está el polonio. Ajá. ¿Sí? Sí. Ajá. No es el astato, nada que ver. Es que la mía está organizada de otra forma. El astato está en la columna 7. Sí, el astato, pero ese no es considerado halógeno. Ajá. No. Inclusive, la escalonada lo que se ve es los metaloides, pero del lado de los no metales. Por eso es que les digo que como la escalonada va así, porque los metaloides unos están del lado de los metales y unos están del lado de los no metales. Entonces lo que se incluye aquí es los del lado de los no metales. Por eso es que se incluyen estos tres, ¿verdad? El polonio no. El polonio es metaloide, pero está del lado de los metales, ¿verdad? La escalonada va a acabar ahí. Entonces son estos, veamos. Les cuento, como lo que estamos viendo es cómo el hidrógeno se combina con estos elementos de la columna 6 y 7A. Aquí, con estos elementos que va a formar el hidrógeno sí resulta ser menos electronegativo, porque en ningún momento esto puede ser un hidruro, jamás. Entonces el hidrógeno siempre va a estar trabajando con +1 con estos. Entonces estos que son no metales van a estar trabajando con número de oxidación negativo. Pero pregunto, si están en la columna 6A y están actuando con número de oxidación negativo, los de la columna 6A, ¿con cuánto deberían estar actuando? Porque el número negativo, el número de oxidación depende de los electrones de valencia que le hacen falta al elemento para completar su octeto. ¿Cuál sería entonces el número de oxidación con el cual estos estarían actuando? Eso sería con el 6, pero no llegarían a tener el octeto. Jesús bendito, pensé que lo tenían en la punta de la lengua. ¿Cuántos electrones de valencia tienen estos? 6. ¿Y cuánto le hacen falta para 8? 2. Entonces, si es negativo el número con el cual están actuando, ¿con cuánto estarían actuando?
-2. Exacto, -2, -2, -2. ¿Sí? Eso era lo que quería que me dijera. Estos están en la columna 6A, 6 electrones de valencia. Cuando actúan con su número de oxidación negativo, se interpreta como los electrones que les hacen falta para completar el octeto. Les hacen falta 2. Entonces actúan con -2. ¿Y estos cuántos electrones de valencia tienen? 7. ¿Cuánto le hacen falta para completar el octeto? 1. 1. Entonces actúan con -1. -1. Exactamente, -1. Entonces, ¿cuáles son los compuestos que forman estos con el hidrógeno? Porque estos van a ser los más electronegativos y el hidrógeno el menos electronegativo. Entonces dice, el nombre genérico va a ser el nombre del no metal terminado en uro. Entonces, sulfuro, selenuro, teluro, fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro. ¿Sí? Y el nombre específico, ahí sí que todos va ustedes de hidrógeno nada más. De hidrógeno, de hidrógeno, de hidrógeno. ¿Sí? Todos. ¿Sí? Pero selenuro de hidrógeno. Perdón, sulfuro de hidrógeno, selenuro de hidrógeno, teluro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. Va, y las fórmulas de esto serían, por ejemplo, hidrógeno más 1, el sulfuro de hidrógeno, ¿verdad? La fórmula sería así. Se cruzan los números de oxidación y me quedaría hidrógeno 2 azufre. Entonces, sulfuro de hidrógeno. Así sería el nombre. Sulfuro de hidrógeno. Sí, sulfuro de hidrógeno. Ya, y por ejemplo hidrógeno más 1 con cloro menos 1. Se cruzan, ¿verdad? Y aquí es HCl. Sería cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Perfecto. Pero les quiero contar que eso siempre y cuando se da cuando ellos son gaseosos, Resulta que cuando estos compuestos se combinan con agua, en solución donan iones hidronio, que son estos, ¿ves? Donan iones hidronio. Entonces resultan ser sustancias ácidas y se convierten en los tales hidrácidos. ¿Qué es un hidrácido? Ajá, ¿qué es un hidrácido? Es un ácido binario sin oxígeno, ¿sí? Y un hidrácido es un ácido binario sin oxígeno. Eso es un hidrácido. Y entonces, o sea, ¿cuál va a ser la diferencia entonces? Que por eso es que cuando son así, a esto se les va a poner entre paréntesis así en chiquito, como que fuera subíndice, una G, que significa gaseoso, a sulfuro de hidrógeno. Una G a cloruro de hidrógeno. Pero si ya se combinan con agua, se vuelven en ácidos y entonces son los hidrácidos. Entonces, ¿cómo se llamaría? Nombre genérico. Ácidos, es la gran familia de los ácidos. Pero claro, los hidrácidos, ácidos. Y nombre específico, el nombre del no metal terminado en hídrico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este que teníamos aquí ya no es gaseoso, sino que es un ácido líquido. Esta es una L pequeña, que significa que es líquido, que es ácido, y por eso es que yo el HCl ya por costumbre le pongo una L entre paréntesis chiquita como su índice, porque eso indica que es un ácido. Entonces, ¿cómo se llamaría? Ácido sulfídrico, ácido clorhídrico, ¿sí? Ácido sulfídrico. Pero entonces no es lo Ácido, mismo sulfídrico que sulfúrico. no, cabal, ahí está. No se vayan a confundir.
el ácido sulfúrico es este, con oxígeno. Y este que acabamos de aprender ahorita es el sulfídrico, sulfúrico y sulfídrico, diferentes. Ajá, cabal. Entonces, este es el ácido clorhídrico, así por eso es clorhídrico, aquí hídrico, ¿verdad? Así sería el nombre. Entonces, este formaría ácido sulfídrico, ácido selenídrico, ácido toluídrico, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromídrico y ácido yodídrico. ¿Sí? Y así serían. Solo hay uno que es una excepción, que es el ácido cianhídrico, que es el HCN. Este sí es una excepción. Miren, ¿por qué es una excepción? Porque si se dan cuenta es un hidrógeno, un carbono y un nitrógeno. Tres átomos diferentes. Y estos son binarios, son de dos clases diferentes de átomos. Y este es ternario, pero no tiene oxígeno. Es un compuesto, es el único ternario que no tiene oxígeno. Entonces, como hay ácidos con oxígeno como estos, que los vamos a ver luego, ajá, pero están estos hidrácidos que son ácidos sin oxígeno, como estos que estamos viendo ahorita, estos no pueden entrar en estos porque estos tienen oxígeno, entran en estos. Pero es una excepción porque no llega a ser binario, sino que es ternario. ¿Y cómo se le llama a este? Ácido cianhídrico. Ácido cianhídrico, así, cianhídrico. Porque la terminación es hídrico, o sea, es ácido cianhídrico. ¿Sí? Entonces, ahí estamos con esto. Así es, o esto es lo que forma el hidrógeno. Entonces voy cambiando de diapositiva. ¿Le tomaron captura ya a esto? Ya. Dime, Josué. Sí. Mira, entonces los de arriba se van a formar si son gaseosos. Exacto. Esto, miren, pues, solo por el estado físico, estos son gaseosos, sulfuro de hidrógeno. Ahora, si esto ya es líquido, ácido sulfídrico, ¿verdad? Si este es gaseoso, cloruro de hidrógeno. No, pero si es líquido, ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque ya en solución, ya estos en agua, entonces tienen propiedades de ácidos. Dan a la solución estos iones hidróneo, miren, y los ácidos tienen esa característica y por eso es que se pueden llegar a determinar en un potenciómetro, en un pHímetro, como le dicen también, ¿verdad? ¿Sí? Los iones hidróneo. Entonces, un ácido puedo yo detectarlo en un potenciómetro, ¿verdad? Pero ¿a qué es lo que voy a detectar? La concentración de iones hidróneo de este, porque en solución estos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿verdad? Se da como iones hidróneo y como iones cloruro. Así está. Entonces, lo que detecta el pH es esto, la concentración de iones hidróneo, ¿verdad? Entonces, quizás en edafología ya estén o hayan hablado ya del potenciómetro, ya hayan hablado de pH del suelo y todo eso, ¿verdad? Pero estos por eso es que tienen características de ácidos, porque en solución dan a la solución iones hidróneos, se convierten en ácidos prácticamente, ¿verdad? Entonces, vámonos con esto. Entonces, estábamos viendo que los compuestos binarios del hidrógeno y los no metales de las columnas 6 y 7A se nombran de la siguiente manera, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? El nombre genérico es el nombre del no metal terminado en uro y el nombre específico de hidrógeno, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Ajá. Cuando los compuestos binarios del hidrógeno y los no metales de la columna 6 y 7A se disuelven en agua, a eso es lo que les decía, ¿verdad? Cambian sus propiedades y las soluciones resultantes tienen propiedades ácidas y reciben el nombre de hidrácidos, ¿verdad? Son hidrácidos. Entonces ahí es donde viene que cuando los compuestos binarios del hidrógeno y los no metales se disuelven en agua, lo mismo esta diapositiva. Entonces, ¿cómo se nombra? Nombre genérico, ácido. Y nombre específico, el nombre de la raíz del no metal terminado en hídrico. Por eso vamos a ¿qué? Ácido bromídrico, ácido sulfídrico, ácido clorhídrico, ¿verdad? Solo recordemos que el ácido cianhídrico es una excepción porque no, es cierto, no tiene oxígeno, no se puede clasificar en otro lado y por eso es que se clasifica acá, pero resulta ser un compuesto ternario, ¿verdad? Pero resulta meterse acá por no tener oxígeno. Es el ácido cianhídrico. Entonces, por eso resulta ser una excepción, ¿verdad?
Hemos terminado entonces todos los elementos de la tabla periódica con hidrógeno y ahora nos vamos a ir a todos los elementos de la tabla periódica sin oxígeno y sin hidrógeno. ¿Sí? ¿Todos bien ahí? Sí. Perfecto. Excelente. Excelente. Ahorita vamos. Perdón, esto no es. Bueno, entonces, como recordarán ustedes, acabamos de ver nuestro, ahí sí que como que fuera un índice, ¿va? De cómo vamos viendo los compuestos binarios. Ahorita ya vimos óxidos, anhídridos, peróxidos, que eran con los del oxígeno. Ahorita acabamos de ver todos los elementos de la tabla periódica con hidrógeno, hidrúreos y todos los combinados, ¿verdad? Entonces ahorita nos vamos a ir a sin oxígeno y sin hidrógeno, a las sales aloideas, que hay de dos tipos, las amalgamas y las aleaciones. Con eso terminaríamos binarios y ya nos pasamos a ternarios. Que binarios recordemos que son de dos, ternarios ya son de tres diferentes elementos, ¿verdad? Entonces, vámonos ahora con sin oxígeno y sin hidrógeno. Bueno, les quiero contar que hay dos tipos de sales aloideas. Hay dos tipos de sales aloideas. Las sales aloideas, bueno, primero, ¿qué son las sales aloideas? Son compuestos resultantes de la sustitución total de los hidrógenos en los hidrácidos por metales. Miren, aquí era donde a mí me servía mucho que ya hubiéramos llevado prácticas de laboratorio, porque resulta que en las prácticas de laboratorio nosotros lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en agosto. Las prácticas de laboratorio de química las vamos a tener en agosto. Pues resulta que yo les mostraba reacciones químicas y les mostraba cómo el hidrógeno podía sustituir algunos metales en las reacciones. Y efectivamente así se da. El hidrógeno sustituye muchas veces algunos metales. Por ejemplo, a ver. Líquido acá. ¿Cómo dijimos que se llamaba este? ¿Y cómo dijimos que se llamaba este? ¿Sí? ¿Cómo dijimos que se llama? Ácido sulfídrico. Selenídrico. Ácido selenídrico. Sulfídrico es el de azufre, ajá. Este es el selenídrico. Ajá. Ácido selenídrico y el otro es el ácido bromídrico. Ajá, es el ácido bromídrico. Exactamente. Va. Ingeniero, yo creo que ya está finalizando su periodo. Pero faltan un par de minutos. Entonces, miren, pues solo rápidamente. Cuando estos pierden esto, miren, cuando pierden estos hidrógenos y se sustituyen por metales, ahí es donde da lugar a estas sales aloideas. Por eso es que esta sustitución puede ser por metales, pero también puede ser por no metales. Por eso hay dos clases de sales aloideas. Por eso decimos, son compuestos resultantes de la sustitución total de los hidrógenos en los hidrácidos por metales. Puede ser metal o no metal, o bien no metal con no metal. O sea, ¿a qué se refiere? Este siempre va a ser no metal, ¿verdad? Este siempre va a ser no metal. Entonces puede ser que el hidrógeno se sustituya por metal, entonces es metal, no metal, pero si este se sustituyera por un no metal, serían un no metal y otro no metal, ¿verdad? A eso se refiere esto. Puede ser un metal con un no metal o bien un no metal con un no metal. O sea, esas son las dos clases de sales aloideas que existen.